Hola, buenos Estoy días. ahora de maternarte con Carla. Si la conocéis, pues Carla es nutricionista y la he invitado porque así cuando he podido hablar con ella o he leído alguna publicación, pues muchas cosas de las que dice como que me han hecho clic, ¿no? Entonces pensaba, voy a ser generosa y a compartir los clics que hago yo para que las personas que nos estén escuchando pues también lo puedan hacer. Así que antes de empezar, Carla, si quieres presentarte para quien no te conozca. Bueno, no se me dan muy bien como estas cosas, pero bueno, me alegro un montón, ¿no? Esta parte que dices de he hecho clic, al final es como, ¡buah!, da un subidón. Entonces, bueno, pues yo soy Carla, soy dietista nutricionista y después de la carrera me especialicé en trastornos del comportamiento alimentario, es decir, ahora mismo estoy acompañando a personas que han mantenido una relación de tormento con el comer, desde un enfoque muy holístico, es decir, suelo trabajar siempre con psicólogos, porque al final no entiendo que la base de todo esto está más en lo emocional que no tanto en la conducta, en el síntoma, pero sí que es verdad que se puede acompañar desde ese punto. También me estoy especializando en patología digestiva porque a veces hay como mucha unión de todo esto, ¿no? Y bueno, poco más. No sé qué más decir. O sea, es como, me parece raro el presentarme a mí misma. Estoy aprendiendo también como de todo esto y me genera como cierto, que antes te lo decía, que es como, uy, es como un reto también un poco para mí, ¿eh? El poder exponerme aquí, porque no estoy muy acostumbrada y la verdad que, bueno, al final hay esa parte de incertidumbre de qué voy a decir, a ver si la voy a liar, pero bueno, así es la vida y a eso me atiendo. Y bienvenido sea, porque al final es una charla de café y con las amigas no todo el rato lo decimos todo bien y nos equivocamos. Exactamente. Entonces, y también, ¿no? Yo ahora pues llevo pues algunos episodios de La Hora de Maternarte grabados, pero al inicio también, yo pues hasta que empecé a aparecer por stories en Instagram y fue como progresión. Primero stories, ¿no? Porque no había no sé cómo decirte, es algo individual, ¿no? Donde yo cuelgo lo que a mí me apetece, si me equivoco puedo borrar. Luego ya empecé como con los vídeos a dejarlos colgados, ¿no? Ahí en permanente, pero siempre es gracias a que alguna compañera me ha dicho, oye Marta, pues qué interesante este tema, ¿te gustaría hacer un directo? Porque si alguien no te da como el empujón, cuesta, ¿no? El decir, venga, voy a hacer yo un directo de algo que a mí me parece súper importante que sepáis o que me voy a presentar, ¿no? Que estas cosas como de exponerse que Sí, sí, cuestan, sí, ¿no? Pero al final siempre es lo que decimos, es como entrenamiento y bueno, totalmente. un poco de nervios al inicio pues siempre es normal. Bueno, y experimentar, 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 porque al final sin experimentar poco vamos a hacer. O sea, siempre te quedas en esa zona de confort que es muy cómoda, ¿no? Pero que a veces limita un poquito. Exacto. Y entonces en ese experimentar, ¿no? Yo creo que hoy traías como un tema, ¿no? Porque yo le dije a Carla, me gustaría que estuvieras en La Hora de Maternarte, pero quiero que sea como un poco libre, ¿no? La charla, entonces, cuéntame algo pues que creas que es importante que la gente sepa o algún mito del que nos hemos como creído y se ha convertido pues en creencia, como me decías antes. Así que, ¿qué nos querías contar? Bueno, pues yo hoy quería poner un poco sobre la mesa, ¿no? Situaciones en que me estoy encontrando habitualmente que tienen que ver con, como os decía antes, ¿no? Acompaño a personas que en algún momento de su vida han tenido una relación de tormento con el comer y mucho del miedo, ¿no?, que se expresa en la consulta tiene que ver en, sobre todo si son papás y mamás ya, en cómo puedo hacer yo como papá y mamá para que mis hijos no tengan una relación saludable, y pongo entre comillas saludable porque esta palabra tiene muy libre interpretación, con la comida, pero también con el cuerpo, ¿no? Hay muchísima información, se está viendo que hay mucho sufrimiento, ¿no?, por todo esto, y al final son personas que desde bien pequeños vienen sufriendo como desde ese punto, ¿no? Ya sea porque
una vez fueron a un pediatra, ¿no? Y se les dijo, tienes que hacer dieta, y a partir de entonces, como algunos de ellos se etiquetan, es como soy un dietista crónico, ¿no? O un dietante crónico. Luego también personas que han sufrido bullying en el colegio, ¿no? Por el tamaño de su cuerpo, que también han recibido comentarios a nivel del sistema familiar por parte de sus hermanos. Entonces, bueno, yo venía por una parte como a traer diferentes tips, ¿no? De qué podíamos hacer como familia, también como sociedad, para ayudar, ¿no? O alentar a que esos niños puedan tener una relación saludable con el comer y el cuerpo. Es verdad que no quiero que sea como desde el, si no estás haciendo esto que estamos diciendo, es que lo estás haciendo mal, ¿no? No desde la perfección, sino con un poco espíritu de reflexión y qué puedo adoptar, ¿no? De todo esto que vamos a hablar, qué me puede resonar y qué cambios puedo hacer a nivel familiar. Claro, al final la charla es como soltar un poco de información, no sobreinformar, sino 4 cosas que creemos importantes, una pincelada sobre algún tema, pero como todo, ¿no? Pues lo decimos y quien necesite, pues lo coge, quien no. Y lo que decías, ¿no? También como sociedad, porque yo como psicóloga no acompaño a personas que hayan tenido una relación tormentosa con la comida, pero sí que me encuentro clientas que, aunque ese no es el problema, aunque no hay síntoma ahí, sí que hay como cositas pues más relacionadas con la autoestima corporal o con, pues, si eran 2 hermanos, ¿no? Pues a mi hermano le ponían una cosa para comer y a mí otra, pues porque mi hermano era muy mal comedor, ¿no? Pues nombrado así por los padres, era muy mal comedor, entonces a él le daban más o le daban un postre mejor respecto a mí, ¿no? Entonces, el cómo también las diferencias a lo mejor a nivel de comida con los hermanos, pues a ti te hacen como ciertas creencias, ¿no? Pues no me explican el porqué de esta diferencia, pues cuando a mí no me explican los adultos, yo me hago el discurso, ¿no? Claro. Y ese discurso puede ser, pues mi cuerpo no está bien, o mira a mi hermano que, no sé, diverso, ¿no? Según. Exactamente, aquí, ¿no? Muchas veces entra el tema de, dentro del sistema familiar, ¿no? El poner a dieta a algún miembro de la familia por X motivos, ¿no? Al final, es como muy complicado, ¿no? El poder hacer entender que si tiene que haber algún cambio de hábitos, ¿no? Sobre todo cuando hay niños de por medio, tiene que ser un cambio a nivel sistémico, es decir, a nivel de toda la familia. ¿Por qué? Porque al final, esa persona, ¿no? Que come diferente, aunque tú le expliques, ¿no? Que come diferente por X motivos, siempre va a sentir esa diferencia. Y siendo niños, al final lo que vas a sentir es que tú no mereces lo mismo que los demás, lo que decías tú, ¿no? Mi cuerpo está mal o estoy mal hecho. Entonces, yo siempre abogo, ¿no? Cuando los familiares me dicen, no, es que, por ejemplo, ¿no? A mi hijo yo le doy el yogur desnatado y los demás comemos natillas. Bueno, claro, es complicado. ¿Por qué tu hijo crees que no puede comer natillas? ¿No? Aquí ya viene el etiquetamos a los alimentos. O sea, las natillas entrarían dentro de ese grupo de alimentos, ¿no? Que podríamos decir insanos, prohibidos, rojos, no reales, procesados. Y el yogur natural entraría dentro de, si me lo permito, alimento verde, sano. Entonces, no es tan importante o sea, el nutriente en sí que tenga un alimento, sino el uso que le damos. Es decir, no hay ningún alimento que tenga el poder de hacerte subir o bajar de peso. No existe. Entonces, ¿por qué ese niño no puede comer una natilla y no puede compartir eso con los padres, independientemente del tamaño corporal que tiene? Es decir, aquí nos tenemos que fijar más en el patrón alimentario familiar que no en momentos puntuales, ¿no? Igual que el poder diferenciar, porque eso muchas veces pasa, y es que aquí me lo he apuntado, ¿no? Desde pequeños que los padres asocien
elecciones alimentarias o deporte con el tamaño del cuerpo. Es decir, ¿no? El otro día una mamá me decía que se había dado cuenta que había dicho como una frase que luego recapacitó, que era como, no, mamá no va a comer helado porque tiene que bajar esa tripa. Claro, aquí estamos asociando, ¿no? Que ese helado va a ser el que va a hacer que mamá reduzca esa tripa. Entonces, no le dije, y pudiste transformar eso, ¿no? Porque el niño le dijo, pero mamá, ¿qué más da? ¿No? Me decía, y allí ya no supe qué contestarle. Y es como, bueno, eso se puede transformar como un, vale, aprecio la oferta del helado, pero ahora mismo no me apetece, ¿no? Como, ¿qué lenguaje estamos utilizando? Exacto. Es que el lenguaje es súper importante, ¿no? Así como yo veo, ya lo he hecho a veces, ¿no? Como similitudes entre pues, el trabajo que estamos haciendo los psicólogos, pues mismo en Instagram, como los nutricionistas, ¿no? De pues, cuando hablamos de emociones, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Positivas y negativas. Bueno, todas tienen una función, todas son adaptativas, entonces mejor que hablemos de emociones incómodas, desagradables, ¿no? Y así con la comida que tú decías, ¿no? Pues normalmente, alimento bueno o malo, que me hace engordar, que me hace adelgazar, real o procesado. Entonces pensaba, lo que tú has dicho, ¿no? De nutritivo, pues tendrá más nutrientes o menos nutrientes. Claro, pero es que aquí lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la comida, o sea, el alimentarse, el nutrirse es una necesidad básica, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero no solo, y justo ayer colgaba, ayer o antes de ayer, un post sobre esto, ¿no? No solo cumple la función de nutrir el cuerpo, es decir, nutre muchos otros aspectos, es decir, yo puedo pasear por la calle y ver en un horno un croissant y yo en ese momento no tener hambre, ¿no? Pero que ese croissant me lleve, ¿no? A una situación del pasado en que yo estaba de vacaciones. El otro día me pasó, por eso, ¿no? Es como, me llevó a unas vacaciones con mis amigas y es verdad, yo en ese momento ya había merendado y dije, pero jolín, me apetece, ¿no? Me lleva a ese punto, me ayuda a llevar a ese punto. ¿Por qué no? ¿No? O sea, nos nutre de muchas otras formas la comida, no solo de una forma fisiológica. Claro. Y antes, ¿no? Que ponías como el ejemplo de los niños, ¿no? De la familia y de la visita al pediatra, ¿no? De algo que es como, pues hay una tabla, ¿no? Y que cuando tú pues tienes esto, ¿no? Parece que, pues, que está mal, ¿no? Entonces pensaba, claro, como lo que decimos, ¿no? Pues o sea, esos comentarios, por así decirlo, pues, me sale como la palabra en catalán. Me sale malauradamente, pero no sé cómo traducirla. Bueno, pues lamentablemente... Claro, no, sí, totalmente, es esta, yo creo. No vamos a poder cambiar que haya gente pues, que haga comentarios que no sean respetuosos o que no estén como actualizados, lo que sea. Entonces, ya que van a ver como esos comentarios pues, en un mismo pediatra, pues cómo hacen luego las familias, ¿no? Imagínate pues, que un niño ha ido ahí y le ha dicho, es que este niño, pues por su salud, ¿no? Es mejor que coma no sé qué, no sé cuántos, y pensaba, vale, tú sales de consulta, no sé si allí dentro la madre dice algo, o al menos tú sales de consulta y ¿qué haces? ¿No? Claro, yo aquí siempre digo, ¿no? El tema del peso en el pediatra, la salud en el pediatra, bueno, lo comparo mucho con el peso en el adulto en una consulta médica, ¿no? Cualquier cosa que pasa, ¿no? La solución es perder peso, ¿no? Pues en niños, en adultos nos fijamos en el peso y el IMC, pues en niños pasa lo mismo, el peso y la tabla de percentiles. Entonces, yo creo que no es tan importante el peso, ¿no? Como valorar, por ejemplo, el factor de crecimiento, que esto es otro, eso daría para otro, yo creo que daría para 20 vídeos más. Pero sí que es verdad, ¿no? Que yo siempre animo a los padres a que a las visitas en pediatría les digo, ¿no? Tenéis el derecho a poder pedir al pediatra que todo lo que tenga que ver con peso, si este pediatra considera el peso como algo muy importante,
tenéis el derecho de poder pedirle que delante del hijo no se hagan comentarios respecto ni el peso que tiene ni la dieta que tiene que seguir, ¿no? Que al final haya un espacio donde se haga la valoración al niño y que luego se puedan quedar los padres, ¿no? Y que el médico traslade ahí todo. Es verdad que esto muchas veces no nos atrevemos a hacer, ¿no? Porque ya vemos la bata blanca allí y todo lo que dice la bata blanca va a misa, pero sí que es verdad que luego será no tanto responsabilidad, ¿no? Pero el poderle trasladar al niño que eso va a ser algo que vamos a hacer en conjunto, ¿no? Porque si yo llego, el niño escucha, ¿no? Pero llego a casa con el mismo discurso, al final el niño entiende que lo que ha dicho el pediatra es lo que es decir, si el pediatra ha dicho a este niño hay que ponerlo a dieta y a partir de mañana no come un chocolate y los padres dejan de comprar chocolates, no dan el poder de elección de ese chocolate, el niño entiende que lo que estaba diciendo el pediatra era correcto y que algo está mal en él y que tiene que perder peso y entonces será como abogar en toda la familia te vamos a ayudar en esto, pero no en que no comas chocolate, sino en cambiar algunos de los hábitos. Antes te ponía un ejemplo que pasó, bueno, yo estuve trabajando en un hospital y hubo un ejemplo que a mí me alucinó, ¿no? Y que creo que es guay poderlo compartir ahora. Era un niño que acudía con su madre a la consulta de dietética y nutrición para que su hijo perdiera peso. ¿Vale? Finalidad, perder peso. Entonces, si te acuerdas, Carla, ¿cuántos años tenía el niño? El niño tenía 8 años, si no me equivoco. ¿Vale? 8 o 9, ¿no? Y la mamá venía con la intención, ¿no?, de que su hijo perdiera peso. Entonces, nosotros, ¿no?, nosotras, porque éramos chicas, siempre abogábamos para que los cambios que se producieran fueran a nivel familiar, es decir, coméis fruta, no tanto coméis chocolate, dejar el chocolate, no, coméis fruta, bueno, pues no mucha, vale, pues a nivel familiar, venga, pues 2 veces a la semana podrías hacer una macedonia, que participen en hacer unas brochetas de fruta, ¿no? Como que vaya al mercado a comprar con vosotros. Pues salió el tema, ¿no?, de que a este niño le gustaba compartir espacios con sus amigos, ¿no? Pero que sus amigos normalmente iban en bici. Y cuando le preguntamos, ¿no?, eso nos pareció de, pues mira, una forma de movimiento corporal que además el niño disfruta. Pero nos decía que no lo estaba haciendo y la madre nos decía, no, porque claro, está todo el día jugando a la Play, está todo el día sentado. Y cuando nos dirigimos al niño para preguntarle que si era algo que tanto le gustaba, qué es lo que estaba pasando, qué pasaba, ¿no? Y dijo, claro, es que el día que le dije a mi madre que quería ir en bici, me dijo que no podía sacarme la bici de el sitio donde estaba porque íbamos a rayar el coche. Que ella no tenía la suficiente fuerza y que teníamos que esperar a la pareja de la madre para que llegara. Entonces, claro, por una parte, ¿no?, el discurso es, o sea, el objetivo ahí era adelgazar y por otra parte, que yo evidentemente no lo compartía, ¿no? Y por otra parte, cuando el niño pide cosas que tienen que ver con su salud, con su bienestar, no tanto desde el foco de adelgazar, sino de disfrutar, de tener otros hábitos, de no estar, se le limita o no tiene acceso. Entonces, eso a mí, entonces ahí la madre como empezó con excusas, que es verdad que probablemente tampoco será como problema de la madre, pero es como entrábamos en un discurso un poco complicado. Y es que esto me suena a cuando yo trabajaba en terapia infantil, juvenil, ¿no? Que a mí es un espacio que me gustaba mucho, ¿no? Porque mientras los padres hacen cambios, pues el niño está recibiendo como cierto feedback, ¿no? O cierta atención o como la posibilidad de poder cambiar un poco, pues si en casa me dicen qué torpe, ¿no? Y si yo veo pues que estamos en consulta y que estás jugando y te tropiezas o lo que sea, no decir nada pues te ayuda a levantar, ¿no? El poder recibir como otro tipo de referencia adulta pues que me acoja, ¿no? Y como de manera incondicional, pero sí que es verdad que a veces en terapia infantil, cuando
cuando aún no tienen, bueno, cuando aún no son adolescentes, ¿no? Que son como más dependientes, es como traigo al niño porque el niño tiene un problema, arréglame al niño que se está portando mal, que está haciendo esto, que le noto más tal, pero ahí no hay como, a veces, no siempre, pero a veces es como, el problema está ahí, porque nosotros pues hemos hecho siempre lo mismo, o sea, como que viene un poco del aire, ¿no? El hecho de que al niño le estén pasando cosas y probablemente a lo mejor tiene que ver con algo que le ha pasado al niño en el cole, que la familia no está implicada, pero la cosa de, vale, pues en el cole me están pasando cosas, ¿vale? Pues yo tengo un espacio en terapia, pero la familia también me puede acompañar de alguna manera, ¿no? Puedo llegar a casa y compartir lo que me ha pasado en el cole. ¿Habrá alguien o estarán trabajando o me dirán luego, más tarde, ahora no? Claro. Es decir, como que me resonaba como la cosa de tiene que ser como algo familiar, ¿no? El hecho de, pues hay un miembro que le están pasando cosas, ¿vale? Pues, ¿qué podemos hacer todos, ¿no? Como equipo, Exacto. porque hoy te pasan a ti, pero mañana le pasan al otro. Exacto. Y muchas veces yo creo que esto también tiene mucho que ver con la dificultad en la gestión del tiempo, ¿no? Y en el ir con el piloto automático y ver, ¿no? El todo como un trámite, el comer como un trámite. Es como yo tengo mi listado de check-ins del día y no tomo atención a esto, ¿no? O sea, si no nos damos espacio a nosotros como adultos, también creo que será difícil el poder dar espacio a los hijos. Y yo creo que, por ejemplo, el momento de las comidas podría ser un momento perfecto para que se pudiera dar ese espacio, ¿no? Porque al final es un momento, es verdad que no compartimos todas las comidas con los hijos, pero muchas veces, por ejemplo, las cenas sí, se suelen compartir o ya las meriendas, ¿no? Esto en época no escolar, pero, en época escolar, perdón. Yo creo que podría ser un buen momento, no tanto para fijarme, ¿no? Porque aquí también entra en el, es que no ha comido suficiente, es que no estás comiendo, es que come esto, es que vengas, que tal, en lugar de utilizar ese momento para compartir las cosas que nos han pasado durante el día. A nosotros como adultos, porque al final somos sus referentes y que ellos también encuentren espacio en ese momento para que ellos también puedan explicar. Y que sea, o sea, al final sería el entorno perfecto de baja presión donde el niño podría compartir. Igual allí nos podríamos enterar de todo lo que se le va moviendo a él, ¿no? Pero estamos muy enfocados en qué va a comer, qué no va a comer, cuánto va a comer, y ya has comido en el cole, y, ¿no? Es como muchas veces no nos damos espacio. Y pensaba, ¿no? Que como poniendo el foco y siempre como a los niños, ¿no? Que es como, ay, es que pues ya no tiene que ver con comida, pero, ay, es que mi hijo pues no lee o no le gusta leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues en la familia hay esos hábitos, has visto a tu padre, a tu madre, a tu hermano leyendo o cómo comparten el tiempo, cómo lo ocupan. Entonces, desde ahí también el hecho de que en la mesa se pueda hablar, pero que se vea el cómo se habla, ¿no? Porque a lo mejor estamos en la mesa y decimos, ay, está muy bueno esto, ¿no? O hoy te ha quedado un poco salado, o cómetelo todo el plato, o no te dejes que si no, no hay postre, ¿no? Pero seguimos como en la mesa a lo mejor hablando de comida y no hay como más espacio de decir, mira, pues hoy, pues el adulto, ¿no? Yo hoy en el trabajo pues teníamos que entregar un proyecto o he estado muy estresado estas semanas o me he puesto nervioso en la reunión. No suele haber esto, ¿no? Entonces, lo que tú decías, si somos su referencia, pues si no ven cómo se hace, difícilmente lo harán, ¿no? Si no ven cómo se lee, pues yo no le voy a pedir un cuento o un libro a mis padres, ¿no? O si no veo que ellos comen X o que dejan de comer X, voy a decir, vale, que esto en esta casa se hace así, ¿no? Claro, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, no, el niño, bueno, el niño en el cole no come nada de verdura, tal. Vale, la pregunta es, ¿come verdura en casa? ¿Cuánta variedad de verdura ha probado, no? Es como, bueno, es que no me gusta mucho cocinarla, no sé cocinarla, vale, está bien, ¿no? Pero ¿por qué pretendemos que al niño le guste la verdura cuando la ha experimentado muy poco?
¿no? Es como, tenemos unas expectativas muchas veces que no tienen fundamento, es decir, que no tienen base. No permitimos muchas veces a los hijos explorar por lo mismo, ¿no? No tenemos tiempo. Pues no lo voy a hacer participar en la comida, porque si tengo media hora para cocinar, encima va a venir el niño, me va a desorganizar todo. Claro, ahí es un poco qué estilo de crianza, ¿no?, quieres implementar en tu familia, porque eso también depende de cada familia. Pero igual que voy al súper, ¿no? Y sí le elijo, le permito que pueda elegir qué cereales quiere para esa semana, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo, por ejemplo, con las verduras o con la fruta, ¿no? ¿Qué significado le estamos dando a esto? Es decir, tú puedes elegir esto, pero luego lo comes cuando yo te diga, hoy ya te estás pasando, mañana no lo vas a comer, si no te comes la verdura primero, luego no te vas a comer mañana los cereales. Es en plan, te permito por una parte, pero luego te reprimo por otra, ¿no? Y en cambio, pues no te dejo elegir verduras, no te dejo elegir frutas, pero luego te obligo a comerlas. Es como un discurso, yo siento, que es un poco incoherente. Es decir, se le tiene que hacer participar. Y eso, la frase típica, ¿no? De con la comida no se juega. Me chirría mucho, porque claro que se juega, se tiene que explorar. Los niños es su forma, ¿no? Para poder entender, para poder explorar. Y muchas veces, ¿no?, entrando como un poco aquí, utilizamos el discurso de te tienes que comer esto porque tiene muchas vitaminas o esto tiene mucha proteína, ¿no? Y es como, a ver, depende de la edad del niño, eso le va a sonar a chino, es decir, es muy abstracto. Entonces yo abogaría más para guiar en cómo siente el niño a nivel sensorial esos alimentos, es decir, ¿te gusta? ¿Qué textura sientes que tiene? ¿Qué color? ¿Te gusta este color? A ver, tócalo con las manos. ¿No? Como un poco más así, no tanto desde el nutricionismo de esto tiene muchas proteínas. Bueno, ¿y qué? ¿Qué significa que tenga muchas proteínas? ¿No? No tiene como mucho sentido. Total. Y en la parte, ¿no?, esa de la exploración, a mí me encanta ver cuando hay algún vídeo de la, no sé si es técnica, método, como lo del baby led weaning, ¿no?, que los niños empiezan a comer así, a probar texturas. Yo veía como a mi ahijado, que ahora tiene 1 añito, y flipaba viéndole cómo comía los guisantes, cómo el brócoli, ¿no?, cómo lo manipulaba. Y evidentemente la cocina se quedaba hecha un desastre. Y lo que decías tú, ¿no?, del piloto automático, pues evidentemente pues habrá momentos del día o en las cenas que ya estoy cansada, hostia, pues ahora no le voy a invitar a que cocinemos juntos. Igual entre semanas no encuentro el momento, pero el fin de semana, que ya, ¿no?, que hacemos como un poco el clic de lunes a viernes y el sábado nos permitimos como un poco fluir más, venga, pues el fin de semana pues hacemos alguna receta juntos o lo que tú decías, que al final no tratamos como de que sea siempre esto, ¿no?, pero que la mayoría de las veces sea como el estilo. Y tú cuando veías a tu ahijado, perdón, o sea, para mí también ver esos vídeos es como, me conecta tanto con la esencia, o sea, como con lo intuitivo. Es decir, coges, exploras, huelen, aunque no, muchas veces, bueno, aunque no lo puedan transmitir con palabras, ¿no?, con los gestos ya ves si ese alimento lo está disfrutando, si le está gustando, si no. Sí, es como hay muy poca, ahí no hay como creencia, ¿no? Es como muy Hay creencia, claro. Tengo hambre, ¿cómo? ¿No? O como que ellos ya se regulan, porque eso también, pues en amigos que tienen hijos, yo lo veo y es como da mucho miedo el hecho de, ay, no se ha comido todo lo del plato. O cuando ya son un poco más mayorcitos, ¿no? De, sí, hombre, te vas a comer la carne o sea, no te vas a comer la carne y el postre sí. No, primero te acabas no sé qué. Entonces yo cuando veía este más pequeñito, me gustaba porque además, lo que tú dices, notaba mucho como las cosas así como de la percepción, no sé cómo decirte, pues una fresa que habíamos sacado de la nevera y hacía así como del frío, o, ¿no?, que muchas veces pues nosotros como mucho nos quemamos y ¡ay!, sopla un poco, pero ya no me doy cuenta de
como ese momento de la textura, pues cómo es, la temperatura, me gusta, Claro. ¿no? Porque hay muchos alimentos que es verdad que a lo mejor el sabor te gusta mucho, pero la textura, hay muchos alimentos que solo ver la textura digo, uff, qué asco. Y no lo he probado, ¿eh? Estaba pensando como los pies de cerdo. No, pero es que justamente, ¿no? Lo que tenemos que pensar es que nacemos como comedores intuitivos, es decir, nos autorregulamos en función de nuestras necesidades individuales de hambre y saciedad. Y cuando somos pequeños, hasta cierto punto, que hablaremos de este cierto punto, comemos hasta sentirnos nutridos y satisfechos, que al final esto es lo que importa más que cuánto del plato me estoy comiendo, ¿no? O cómo me lo estoy comiendo. Al final dejamos de ser intuitivos cuando ya empezamos a entender todas esas reglas, mitos y creencias que llegan por parte de los adultos de si no te comes el plato no tendrás energía, y a veces utilizar la comida como, bueno, amenaza, ¿no? De, como decías tú, si no te comes la verdura, no vas a comer el postre que es helado, ¿no? Entonces, ¿qué entienden allí? O cuando forzamos, ¿no? De cómete esto, cómete esto, cómete... Yo ahí siempre les digo, ¿no? A los papás, los niños entran en modo impresora, es decir, un niño está en el cole y está estudiando mate, si no le gusta, ¿no? Él está haciendo un esfuerzo para probar, ¿no? Como todos esos deberías que tenemos. Cuando ven que un padre insiste, no entienden, ay, lo está haciendo por mi bien, porque no, entienden todo lo contrario. Si se está esforzando tanto, es que eso no mola, ¿no? Y entonces ahí empiezan a imprimir, pues la verdura no, la fruta tampoco, si el chocolate, si... Y aquí ya empiezan las dos listas de alimentos buenos, alimentos malos, o incluso, ¿no? Cuando enseñamos en el cole, yo aún me pongo un poco las manos en la cabeza cuando se enseña la nutrición, ¿no? A partir del semáforo alimentario. Es decir, alimentos que están en el círculo verde, alimentos que están en el círculo naranja y los que están en el círculo rojo. Yo me imagino siendo niña y viendo alimentos en un círculo rojo, ¿no? Y metafóricamente lo comparo con ir por un paso de peatones. Es decir, yo lo veo rojo y a mí me enseñan que prohibido pasar, ¿no? Entonces, ¿qué creemos que interpreta un niño cuando ve alimentos dentro de un círculo rojo? Pues probablemente ahí se va a quedar una creencia de esos alimentos están prohibidos, esos alimentos no son buenos. Si yo me como ese alimento, ya le dan valor moral, no soy un niño bueno. Y ahí es donde empieza a construirse, y si eso se une con el come esto, no comas lo otro, termínate esto, se empiezan a construir unas creencias que limitan como toda esa parte más intuitiva. Total. Vale. Y Carla, porque yo me flipa, además si hablamos como de ejemplos en la infancia, pues aún como que conecto más, ¿no? Entonces pensaba, como que a poco ratito, si hay como algún tip de los que tú traías que no has dicho, o algún ejemplo así como que quieras compartir. Pues mira, mira, a partir de un ejemplo que también salió en consulta, que, bueno, era una mamá, ¿no?, que me decía que no sabía mucho cómo, o sea, tiene 3 hijos, ¿vale? Lo pongo un poco en situación, no mucho tampoco porque por todo el tema de privacidad, ¿no? Pero son 3 hijos, 2 niños y una niña, ¿vale? La niña es la pequeña, entonces los niños, bueno, la mamá me decía, ¿no? ¿Sabes cómo hacen llorar a mi hija? Le dicen, espera, es que me lo ha apuntado, ¿no? Siempre, la mamá me dice, a su hermana siempre le dicen gorda porque saben que así llora, ¿no? Entonces, fue como, ¿qué significado le estáis dando a nivel familiar a la palabra gorda, ¿no? O sea, ¿cómo la estáis utilizando? Me dice, claro, pues el ir por la calle y que mi hijo le diga gorda a una mujer, pues evidentemente, ¿no? Eso no lo puede decir. Entonces, ¿no? Ahí como clic, clic, cruce de cables, es como,
cómo estáis utilizando esa palabra. Es decir, no la estáis utilizando como una palabra descriptiva, con una palabra descriptiva más. Es decir, probablemente si tu hijo va... Descriptiva ay, se me ha ido como un insulto, ¿no? Como despectiva. Claro. En vez de descriptiva, porque si es algo que no puedes decir, que no puedes decir en casa que no nos oyen, pero en la calle es como... Claro, por eso te digo, o sea, ¿por qué no la utilizamos como descriptiva y le damos ese fondo de, si yo le digo a un niño y le instruyo a que no la utilice, está entendiendo ese niño que esa palabra es una palabra mala y que con esa palabra puedo hacer daño, ¿no? Entonces, le pregunté, ¿no? ¿De qué forma podríamos, entre comillas, corregir esto, ¿no? Y una actividad que tenía para el siguiente día era como transformar toda esa parte. Y me gustó mucho porque es verdad que estuvo explorando en algunos documentos y publicaciones que le pasé sobre construcción de la confianza en alimentación en niños y el cuerpo y tal, y me dijo... Ahora estoy intentando transformar esto con esta frase y que me pareció, bueno, a mí me encantó, ¿no? Cada vez que sus hijos utilizan esta palabra como en contra de su hermana, ¿no? Utiliza él. En nuestra familia sabemos que los cuerpos tienen diferentes tamaños y formas y nos queremos independientemente de cómo se ven nuestros cuerpos. Qué guay, qué bonito. Me pareció una transformación, ¿no?, en la que la palabra gorda pasa a tener un significado descriptivo únicamente, ¿no? Y que no hay como toda esa parte de, bueno, como decías tú, ¿no?, de verlo como algo despectivo, porque al final es un elemento descriptivo más, igual que yo soy rubia, tengo los ojos marrones y la piel morena, no sé. Es que es súper guay, ¿no? El ejemplo que además lo encontró la madre, que eso es guay porque así lo integras más, ¿no? Entonces pensaba, es algo bonito porque sirve tanto como para los hermanos, ¿no? Para decir, ah, vale, que esa palabra, pues yo la estaba usando con un tono, pero igual, pues bueno, como que quizá también describe y puedo como usar otro tono. Y también para la niña, porque al final yo me pongo como en su lugar que decías... fíjate que le dicen eso para hacerla llorar, ¿vale? ¿Por qué llora, no? Porque también lo que está recibiendo ella lo debe sentir como un insulto, ¿no? Me están diciendo que eso no está bien. Entonces, como creo que es una manera como respetuosa y que acoge como a los dos, ¿no? Que a lo mejor, claro, no sé, yo ahora como he empatizado como más con la niña y me estaría como más rato con la niña y me pondría como a favor de la niña, pero sí que es verdad que acoge como a los dos, porque les dice... No te riño a ti, porque si te riño es desde ahí, desde esa palabra no se usa, sino que te instruyo, como tú decías, te enseño. Pero la niña también está diciendo, te vamos a querer, aunque seas de forma diferente que tus hermanos, aunque en el cole no sé qué, ¿no? Claro. Tu cuerpo no va a determinar el amor que vas a recibir. Guías, ¿no?, desde todos los focos con esto, yo creo, ¿no? Por una parte, como tú bien dices, no entra en la connotación de por tu tamaño, ¿no? Te van a pasar ciertas cosas o te van a decir ciertas cosas, no tiene por qué, es independiente tu tamaño de todo esto. Y por otra banda, iba a decir, y por otro lado, ¿no? Guías a los niños en esto, en que sea una palabra descriptiva, sin más, que no, al que no le das ningún significado, bueno, al final como neutro, ¿no? Ni bueno ni malo, neutro, sin más. Total. Pues me ha parecido como súper interesante todos los clics que nos has dado. No sé si quieres comentar algo para terminar y ya lo dejaríamos aquí. Vale, pues no, simplemente darte las súper gracias por dejarme participar en la hora de maternarte. Espero que, bueno, puedan ser muchas más. Me he sentido súper cómoda y tengo que decir que ha sido, bueno, ya decía, ¿no? Era como un poco reto para mí y creo que me siento como superado. Qué guay, ponemos el check, ¿no? Exacto, el check del día. Check del día.
Pues es Total. genial. Yo cuando edito los vídeos pongo encuentro con Carla y estará también tu Instagram para que te puedan conocer y ver lo que compartes y lo que dices, por si alguien se ha quedado como con más ganas de aprender sobre esto, ¿no? Y con eso quería decir que si a alguien le interesa como mucho el tema y tal, que me pueda escribir por Instagram o por mail o lo que sea, y le puedo pasar documentos, publicaciones, ¿no?, que abogan por toda esta parte de la educación alimentaria en niños, desde la coherencia, la flexibilidad y todo esto. Claro, O sea, que no se queden con dudas y que pueden hacer preguntas y lo hablamos y lo que haga genial. falta. Y esto es lo que pretendían como todos los espacios, ¿no? El dar como las dos caras, ¿no? Pues la sociedad, pues mayoritariamente pues hablamos así, ¿no? Decimos esto, o consideramos gorda como insulto. Vale, y todo eso está ahí, ¿no? Pero un poco yo quería respuesta, no solución, pero como hacer reflexionar a, vale, todo eso está ahí, ¿y qué hago con eso? ¿No? Un poco lo que hago con educación emocional, vale, pues sé que cuando decimos no llores, estoy invalidando como esa expresión, pero ¿qué puedo decir a cambio? Porque alguna cosa, algún automático me sale, pues, ¿qué puedo decir? ¿No? Y en ese sentido, las cosas que nos has explicado que podemos decir, pues irán como mucho más alineadas con que uno luego se sienta bien con su alimentación y con su cuerpo. Súper importante. Pues muchas gracias, Carla. Espero A que ti, la gente Marta. le parezca interesante. A mí me ha parecido un montón. Así que nada, os dejamos aquí el encuentro para que lo disfrutéis. Muchas gracias. Hasta Chao. luego.